aquellos que les encanta la aventura y la diversión, Confenalco Valle de la Gente te invita a conocer la nueva zona camping en el Hotel y Centro Recreacional Yanaconas, la mejor opción de descanso y entretenimiento. Además, podrás disfrutar de piscina climatizada, caminata ecológica, entre otros grandes beneficios. Reserva a través de la línea 886-2727, opción 2, vigilado supersubsidio. Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad llega el editorial de Fernando Londoño. El señor Lula da Silva resolvió emular al presidente Kennedy de los Estados Unidos y tratar de crear una especie de alianza para el progreso, sobre todo contando con la voz y el voto de los países de extrema izquierda. Y los invitó a todos, solamente concurrieron 11. Los países del continente más República Dominicana más Cuba eran 19 países. Luego quedaron faltando 8 y uno se pregunta esos 8 por qué no fueron, por qué no asistieron. De esos nadie habla. Pero Lula da Silva lo recibió y empezó por recibir como a un héroe, dándole rindiéndole toda clase de honores presidenciales al tirano Nicolás Maduro, con toda tranquilidad, y diciendo, después de una conversación con él, después de conversaciones con Gustavo Petro, que lo de Venezuela era pura literatura, que era una cháchara, diría la gente, en un lenguaje que se parece al castellano. Muy bien, ¿será eso así? ¿Será que por una simple conjetura o sospecha o por un cuento, por una narrativa que no tiene sustento en la realidad, se fueron de su país más de 7 millones de venezolanos? ¿Será, señor Lula da Silva, que usted cree eso, que usted está convencido en lo que está diciendo? Bueno, eso no se lo creen ni siquiera sus amigos y sus compañeros de aventura izquierdista. Mire usted que el presidente Boric, que ha tenido que recibir en su país miles de esos desgraciados venezolanos que se han ido a cualquier parte con tal de salir de Venezuela, en cualquier circunstancia, ha tenido que contradecirlo. Señor, lo de Nicolás Maduro no es literatura. Lo de Nicolás Maduro es una dolorosa realidad. A mí me consta. Yo lo he visto en los ojos de los venezolanos que han salido fugitivos de su país y han llegado hasta Chile. ¿Qué podremos decir los colombianos? Que estamos a la vuelta de la esquina de ese desgraciado país. Pero para Lula da Silva, esto es literatura barata. Y esto no es verdad, contrariando la realidad, contrariando las evidencias. Y Boric se lo ha tenido que decir. Lo de Nicolás Maduro en Venezuela es una cosa gravísima. Tan grave que más de 7 millones de venezolanos, algunos dicen que son 8 millones de venezolanos, han tenido que salir fugitivos del país. ¡Qué horror lo que está pasando en Venezuela! Y qué horror a lo que se atienen los venezolanos y los riesgos que están corriendo. Pasar por Colombia, meterse por el tapón del Darién, salir a Centroamérica y salir Centroamérica arriba hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Es una verdadera hazaña que cumplen venezolanos, inclusive con niños de brazos, con niños de 1 año y de 4 años y de 6 años, con tal de salir fugitivos de Venezuela, que es un país donde no se puede vivir, sencillamente así. El tapón del Darién. ¡Qué horror! Hoy tenemos 2 noticias, como quien no quiere la cosa, para que se sepa lo que pasa en ese sitio atroz de selva que interrumpe la comunicación entre Colombia y América Central, Panamá y América Central. Pues se encontró el cadáver de 10 personas ahogadas.
¿Cuántos han muerto en el tapón del Darién? Nadie lo sabe y probablemente no lo sepa nunca. La selva se los tragó. Hubo además un tiroteo, como si alguna cosa faltara para las desventuras en el tapón del Darién, con 3 muertos. 13 muertos de ayer, no más que de ayer. Pero hay que pasar el tapón del Darién a toda costa. No importa cuáles sean los sacrificios, no importa cuáles sean los peligros, no importa cuáles sean las desventuras que se tengan que afrontar con tal de salir de Venezuela. Y eso para el señor Lula da Silva es literatura, simple literatura, simple sospecha, simple conversación baladí. No, señor Lula da Silva, sea serio, sea serio. Respete en algo la verdad y comprenda que ese Maduro al que usted le rindió o hizo que le rindieran honores militares es un verdadero criminal, lo mismo que lo era Hugo Chávez. Acabaron con Venezuela, el país más rico de América. Venezuela tenía problemas sociales, claro que los tenía. Tenía pobreza, claro que lo tenía. Pero Venezuela era un país rico, inmensamente rico, poderoso. La rica, 1000 veces rica Venezuela, el país del mundo que tiene las mayores reservas petroleras comprobadas. El país del mundo. No estamos diciendo de América, del mundo. Y ese país tiene que extraditar a su gente desesperada y enloquecida. Se está hablando ahora de la posibilidad de unas elecciones libres. ¿Dejarán actuar a María Corina Machado? Por lo pronto, la tienen prisionera en Venezuela. Mire qué cosas tan curiosas. 2 personas con arraigo judicial, 2 mujeres, Keiko Fujimori en el Perú y María Corina Machado en Venezuela. ¿Le permitirán hacer campaña decente a María Corina Machado? ¿O le permitirán hacer la campaña y se robarán después las elecciones con las maquinitas famosas que conforman el paisaje doloroso, dramático del voto electrónico que ha sido abandonado en los países más avanzados del mundo? Señores, en Brasil se hizo un intento de emular a John F. Kennedy y de emular la Alianza para el Progreso, una nueva organización americana que tendría inclusive en los delirios de Lula da Silva, habla de una moneda común con países que tienen unos el 100% de inflación y el otro es el 4 o 5% de inflación. ¿Quién hace eso y cómo se hace? Absolutamente imposible. Pero la verdad de lo que estamos hablando es que lo de Venezuela es una tragedia y que el tirano de Venezuela ha debido ser detenido en Brasil tan pronto pisó tierra brasilera. Si no, ¿para qué sirven las circulares rojas de Interpol? ¿Para qué sirven? Que nos lo expliquen y nos lo expliquen despacio. Lo cierto, la verdad, es que Venezuela está en manos de una inmensa tragedia. La tragedia de Venezuela no tiene parangón ni tiene límites. Y la gente se atreve al tapón del Darién, donde muchos mueren sin que se sepa que murieron. Otros mueren ahogados. Otros quedan en medio de la selva tirados y abandonados en recorridos que son útiles para muchos más. Hasta los niños tienen que pasar en brazos por el tapón del Darién con solo evitar a Venezuela. Pero lo de Venezuela es pura conversación, es literatura baladí, según lo dice el señor Lula da Silva. ¡Qué horror lo que está diciendo! ¡Qué horror los delitos que se cometen contra la verdad y contra la justicia en este pobre continente! Nuestra solidaridad con Venezuela y no vamos a servir de garantes morales de Maduro, como dijo Petro que lo era, de ese tirano venezolano. Vamos con la verdad. La verdad os hará libres. Solamente la verdad. Mentir